En un rincón caluroso del estado de Nuevo León, existía un pueblo donde el miedo tenía nombre: Doña Margarita. Nadie pronunciaba ese nombre en voz alta, como si con solo decirlo pudiera uno atraer una desgracia. La gente le temía, y con razón. Su hacienda, conocida como El Pozo, se alzaba en medio del polvo y el silencio, rodeada de mezquites, nopales y un aire caliente que parecía quemar los pulmones. Las paredes de adobe estaban cuarteadas por el sol, y el único color era el rojo opaco del portón principal, siempre cerrado para los curiosos. Doña Margarita había heredado tierras, ganado y poder. Desde joven entendió que sentir era debilidad y mandar, su destino. Caminaba firme por los patios, con las botas sonando seco sobre la tierra dura. Observaba a los peones con ojos fríos, sin una pizca de compasión. Para ella, los hombres eran herramientas, nada más. «Aquí no están para pensar», dijo doña Margarita mientras agitaba el látigo frente al corral. «Están para obedecer y callar». El capataz, un hombre flaco y ya sin esperanzas, bajó la cabeza y asintió. «Sí, señora», respondió con voz baja. Los otros peones ni respiraban. El sudor les corría por la frente, pero no se atrevían a secárselo. En esa hacienda, una mirada equivocada podía costarte el trabajo, o algo peor. En el pueblo, las mujeres rezaban para que sus hijos nunca tuvieran que trabajar ahí. Decían que el alma se pudría dentro del pozo, que el dinero de doña Margarita venía manchado. Pero nadie decía nada en voz alta. El miedo mandaba más que la verdad. Una tarde, mientras el sol caía detrás de los cerros, doña Margarita se sentó en su mecedora, en la galería de la casa grande. Sus ojos miraban al horizonte, pero no veían belleza, solo control. En sus manos, un rosario viejo, no para rezar, sino para contar favores cobrados. «Nada en este mundo es gratis», murmuró sin emoción. Adentro, los sirvientes caminaban con cuidado. Nadie quería hacer ruido. Sabían que la señora podía escuchar hasta los pensamientos. Así, con oro y con miedo, doña Margarita se convirtió en la sombra más pesada del pueblo. Nadie la amaba, pero todos la obedecían, porque en ese lugar, el que tenía el dinero, también tenía el alma de los demás. En El Pozo, donde todo obedecía a la voluntad de doña Margarita, había una presencia que apenas se notaba: don Joaquín, su esposo. Muchos en el pueblo recordaban el día que llegaron juntos, años atrás. Él montaba un caballo blanco, erguido, con el sombrero bien puesto. Se pensó que sería el patrón, el nuevo dueño de las tierras, pero con el tiempo quedó claro que don Joaquín solo estaba ahí porque ella lo permitía. Era un hombre alto, pero la espalda se le había ido encorvando con los años. Caminaba arrastrando los pies, con la mirada baja, como si cargara piedras en el alma. Hablaba poco, y cuando lo hacía, parecía pedir perdón por existir. «No te metas en lo que no entiendes», dijo doña Margarita una tarde, al verlo acercarse al corral. Don Joaquín se había atrevido a sugerir que cambiaran el alimento del ganado, pero su voz no tenía peso ahí. «Aquí mando yo», añadió ella sin mirarlo, mientras azotaba el aire con el látigo. Los peones fingieron no escuchar, pero el silencio lo llenó todo. Don Joaquín bajó la cabeza, tragando la humillación como quien bebe veneno. Se sentó en un banco de madera, al borde de las sombras, y apretó las manos sobre las piernas para no temblar. En el pueblo, las malas lenguas no perdonaban. Decían que era un hombre sin pantalones, que doña Margarita lo tenía de adorno. Algunos hombres lo miraban con lástima, otros con desprecio. Las mujeres, con una mezcla de burla y compasión. «Pobre viejo», susurró una anciana en la plaza. «Se le fue la vida en silencio». Don Joaquín lo sabía. Sabía que hablaban de él, que su honra se había podrido como fruta al sol, pero no tenía fuerza para enfrentarla. Había intentado irse una vez, muchos años atrás. Volvió al día siguiente,
con un ojo morado y la dignidad hecha trizas. Dormía en la misma cama que ella, pero no la tocaba. Ni siquiera compartían palabras. Vivía respirando vergüenza, deseando que cada noche fuera la última. Su nombre, una vez respetado, ya no valía nada ni dentro ni fuera de la hacienda. Y mientras ella se hacía sombra sobre el pueblo, él se hacía invisible. La tarde que Ismael llegó al pueblo, el aire pesaba como plomo. El sol caía lento sobre los cerros, y cada paso del caballo levantaba polvo como si el camino quisiera tragarlo. En la entrada de la hacienda, la tierra se agrietaba bajo el calor, igual que las almas que ahí vivían. Ismael era hijo de la hermana de don Joaquín. Hacía años que no se veían, pero la sangre pedía abrigo, y el tío, aunque humillado, no pudo negarle un sitio. Lo recibió con palabras cortas y ojos cansados. «Bienvenido, muchacho», dijo don Joaquín al verlo desmontar. «Aquí el trabajo no falta, pero sí la paz». Ismael tenía cuerpo de campo, manos duras y una mirada que todavía no conocía la derrota. Caminaba derecho, con esa confianza que solo tiene el que aún no ha sido tocado por el miedo. Eso fue lo primero que molestó a doña Margarita. Lo vio desde la galería cruzando el portón y algo dentro de ella se encendió. No fue ternura, no fue alegría, fue deseo, de ese seco y silencioso que no pide permiso. Lo miró como quien ve algo que va a tomar, no importa el precio. «Así que tú eres Ismael», dijo doña Margarita esa misma tarde, al llamarlo a su despacho, «el sobrino que viene a quedarse». Ismael se quitó el sombrero, algo incómodo, pero sin agachar la cabeza. «Vengo a trabajar, señora», respondió con voz firme. «No a dar problemas». Doña Margarita apenas sonrió, una línea fría en los labios, sin brillo en los ojos. Desde ese día, comenzó a buscarlo por cualquier pretexto. Mandaba a llamarlo para cosas que podía hacer cualquiera. Caminaba demasiado cerca, le hablaba con voz baja, como si compartieran un secreto. «Quiero que revises tú mismo el corral», ordenó una noche. «Quiero saber si puedo confiar en ti». Los peones lo notaron antes que él. En la hacienda, todo se sentía antes de decirse. «Ten cuidado», le murmuró uno, cerrando el portón del corral. «Cuando la patrona mira así, nadie sale limpio». Ismael no entendió del todo. Todavía creía que estaba en una casa normal. No sabía que esa hacienda tenía reglas propias, hechas a fuerza de miedo y silencio. No sabía que doña Margarita no conocía el límite entre lo que se desea y lo que se respeta. Para ella, lo que quería se tomaba, aunque hubiera que destruirlo todo. Desde la llegada de Ismael, algo cambió en la hacienda. Don Joaquín lo notaba en el silencio aún más denso que antes. Los peones lo veían en las órdenes extrañas, pero nadie se atrevía a decirlo en voz alta. Doña Margarita ya no quitaba los ojos de encima al muchacho. Lo mandaba llamar a cualquier hora del día. A veces lo hacía quedarse después del trabajo con la excusa de revisar los corrales, aunque no hubiera nada que revisar. Otras veces lo obligaban a acompañarla en recorridos largos por los límites de la propiedad, hablando poco, solo observándolo, como si tratara de atraparlo sin tocarlo. Ismael empezó a sentirlo. Al principio pensó que era confianza. Luego, entendió que no era eso, era vigilancia. Cuando hablaba con los otros peones, ella lo observaba desde lejos, detrás de las cortinas o desde la galería. Cuando bajaba al pueblo por encargos, doña Margarita preguntaba con quién había estado, qué había comprado, a quién había saludado. Una tarde, mientras él cruzaba el corredor rumbo al granero, ella se le plantó enfrente. La sombra de su sombrero le cubría los ojos. «No me gusta que andes platicando con cualquiera», dijo doña Margarita con voz baja y firme. «Aquí todo se sabe». Ismael bajó la mirada, incómodo. «Yo solo trabajo, señora», respondió al apretar la mandíbula. «No le falto a nadie». Ella sonrió, pero no fue una sonrisa amable. Fue una línea seca, torcida, como una advertencia.
Espero que así siga. Los celos se le metieron en el cuerpo como fiebre lenta. Cada risa que Ismael compartía con alguien más, cada paso que daba fuera de su vista, le retorcía algo por dentro. No era amor, era hambre de control. Una necesidad sorda de tenerlo solo para ella. En la hacienda, los murmullos empezaron a correr más rápido que el viento. Los peones bajaban la voz cuando ella pasaba. Ya no era solo respeto, era miedo a lo que podía hacer. «Algo se está torciendo», susurró una sirvienta al verlos desde la cocina. Y cuando eso pasa en el pozo, siempre termina mal. Con el tiempo, en el pueblo ya nadie dudaba de que acercarse a Ismael era peligroso. Las muchachas que se le arrimaban no duraban mucho. Primero fue Teresa, la hija del molinero. Una mañana amaneció pálida, temblando, diciendo que había soñado con una mujer vestida de negro parada junto a su cama, con los ojos como brasas. «Me estaba mirando», susurró entre dientes. No decía nada, pero yo sabía que me quería muerta. La llevaron con la curandera del cerro, pero no le encontró enfermedad alguna, solo miedo pegado a los huesos. Después fue Eugenia, la muchacha que vendía pan en la plaza. Juró que había encontrado una vela enterrada cerca de su puerta, con su nombre escrito en papel, torcido y manchado de tierra. Nadie dijo el nombre de doña Margarita. Nadie se atrevía. Pero todos lo pensaban. Ella no necesitaba gritar. Se encargaba de que el mensaje llegara claro. A veces iba en persona. «Ese muchacho no es para ti», le dijo una tarde a una joven frente a la tienda. Hay mujeres que pagan caro por no entender su lugar. La muchacha bajó la cabeza sin responder. Se fue llorando, con las manos apretadas contra el pecho. Cuando la brujería no bastaba, venía la violencia directa, empujones en la calle, susurros al oído como cuchillos, miradas que helaban la sangre. El pueblo aprendió a no mirar a Ismael, a no hablarle demasiado, a fingir que no lo conocían. Hasta los peones comenzaron a alejarse. «No es por ti, compadre», le dijo uno apretándole el hombro. «Es que no quiero perder el trabajo». Ismael empezó a sentirse cercado, como si la hacienda entera se le cerrara encima. No podía caminar tranquilo, ni dormir sin pensar en lo que vendría al día siguiente. Una noche, cansado de callar, la enfrentó. «Yo no pedí esto», dijo con voz tensa. «Déjeme vivir, señora. Déjeme trabajar en paz». Doña Margarita lo miró largo, sin parpadear. Luego, con voz baja, como si no necesitara más fuerza que esa, dijo: «Aquí nadie vive sin permiso, y menos tú». Desde esa noche, el miedo se pegó a la piel de todos. Nadie se atrevía a decirlo, pero algo oscuro se había desatado en el rancho, y ya no había vuelta atrás. Don Joaquín ya no sabía quién era. Lo que antes fue su nombre, ahora era solo un murmullo sucio en las bocas del pueblo. La honra, que una vez lo sostuvo erguido, se le escurría entre los dedos como tierra seca. Ya no se necesitaban pruebas para condenarlo. Bastaban las miradas largas, los silencios cargados, las risas apenas disimuladas. Cuando entraba a la cantina, las conversaciones se apagaban como si alguien apretara el aire. Nadie lo saludaba. Siempre había una carcajada nerviosa cuando pasaba junto a las mesas. En la iglesia, los hombres evitaban sentarse a su lado. Las mujeres bajaban la cabeza como si la vergüenza pudiera contagiarse. Don Joaquín sabía bien de qué hablaban, de su casa, de su mujer, de ese sobrino que todos creían más que trabajador. Lo sabía porque ya nadie lo miraba directo a los ojos. En la hacienda, la humillación se había vuelto costumbre. Doña Margarita ya no fingía respeto. Lo corregía frente a los peones, lo desautorizaba sin pestañear, lo trataba como si fuera un viejo inútil al que se le había pasado el tiempo. «Hazte a un lado», le dijo una mañana cuando él intentó organizar el traslado del ganado. «No estorbes». Los hombres bajaron la mirada, pero nadie dejó de escuchar. El silencio que siguió fue más ofensivo que cualquier grito. Don Joaquín sintió cómo algo se le rompía por dentro, despacio,
como madera vieja. Esa noche, cuando la casa estaba en penumbras y el calor no dejaba dormir, la enfrentó. «Me estás matando en vida», dijo con la voz cansada, más tristeza que enojo. «Ya no me queda nada, Margarita, nada». Ella ni siquiera se volvió a mirarlo. «La honra se pierde sola», respondió con frialdad. «Yo no te debo nada». Las palabras cayeron como piedras en un pozo sin fondo. No hubo discusión, ni lágrimas, ni consuelo. Solo el zumbido de la noche y el peso de una verdad amarga. Don Joaquín entendió entonces que ya no era un marido, ni patrón, ni siquiera hombre. Era un estorbo. Y en la cabeza de doña Margarita, los estorbos no duraban mucho. Después de aquella noche, doña Margarita dejó de mentirse incluso a sí misma. Don Joaquín ya no era un marido al que se pudiera humillar un poco más, ni un hombre al que se pudiera callar con desprecio. Era un problema, y los problemas para ella se resolvían en silencio. Empezó a hablar de la muerte como si fuera una cosa práctica, algo que tarde o temprano llegaba y que, a veces, convenía adelantar. No lo decía directo al principio. Dejaba caer las palabras como semillas, esperando que alguien más las recogiera. Buscaban a Ismael a cualquier hora del día. A veces lo hacía ir para revisar números que no urgían. Otras, lo retenía caminando por los patios cuando ya todos dormían. Siempre encontraba la forma de tenerlo cerca, atrapándolo en charlas largas, densas, de las que no había escapatoria. «Tu tío ya no sirve», dijo una noche, sentada frente a él, con la casa en penumbras. «Nos estorba a los dos». Ismael sintió un frío recorrerle la espalda. La lámpara apenas iluminaba el rostro de ella, pero sus ojos brillaban con una seguridad que asustaba. «Yo no vine para eso», respondió Ismael al tragar saliva. «Yo solo quiero trabajar». Doña Margarita lo miró sin parpadear. «Aquí nadie hace solo lo que quiere», dijo con voz tranquila. «Aquí se hace lo que conviene». A partir de entonces, empezó a acercarlo. No con gritos, sino con miedo. Le hablaba de lo fácil que era perderlo todo, de cómo un hombre solo, sin respaldo, podía desaparecer sin dejar rastro. Luego cambiaba el tono y le hablaba de dinero, de tierras, de protección. «Esta hacienda necesita fuerza joven», comentó una madrugada. «Gente que sepa obedecer y mandar cuando haga falta». Ismael ya no dormía bien. Se despertaba sudando, escuchando pasos que no existían. Miraba hacia atrás cuando caminaba por el patio. Sentía que el aire mismo lo vigilaba. «No quiero problemas», murmuró una vez, agotado. «Los problemas ya están aquí», respondió ella sin alzar la voz. «La diferencia es quién los controla». El plan no se dijo completo nunca. No hubo papeles ni promesas claras. Se fue armando entre silencios largos, miradas pesadas y frases que decían más de lo que ocultaban. Ismael entendió que no había salida limpia, que en esa casa obedecer era la única forma de seguir respirando. Y mientras él se hundía en el miedo, doña Margarita ya había decidido el final. La noche en que don Joaquín murió, la hacienda estaba demasiado tranquila. No corría viento. Los perros no ladraban. Hasta los grillos parecían haberse callado. Era uno de esos silencios que pesan, como si la tierra misma estuviera esperando algo. Doña Margarita se movía por la casa con pasos suaves, seguros. No había prisa en ella. Todo estaba pensado desde antes. La lámpara alumbraba apenas los pasillos, dibujando sombras largas sobre las paredes de adobe. Don Joaquín no sospechó nada. Estaba cansado, derrotado. Se sentó en la orilla de la cama con los hombros caídos, como un hombre al que la vida ya le había quitado todo. «Voy a acostarme», murmuró con voz apagada. «Mañana será otro día». Ella no respondió, solo lo miró, con esa calma que daba miedo. El ataque fue rápido. Aprovechó su fragilidad.
Doña Margarita le presionó una almohada contra el rostro hasta que se quedó sin aire y murió. Nadie escuchó gritos. Nadie salió de su cuarto. En el pozo, las paredes guardaban secretos desde hacía años. Cuando todo terminó, el cuerpo quedó tendido dentro de la misma casa donde había sido humillado una y otra vez. Doña Margarita se acercó despacio. Lo observó sin emoción, como si mirara un objeto que ya no servía. Acomodó la escena con cuidado, corrigiendo detalles, limpiando huellas invisibles. «Así está bien», susurró para sí. Antes del amanecer, Ismael salió de la casa con el rostro pálido. No dijo nada. No miró atrás. Sentía el pecho apretado, como si el aire se hubiera vuelto más pesado. El plan que nunca se dijo completo ahora era una realidad imposible de borrar. Cuando el sol empezó a subir, el llanto fue exacto, medido. Doña Margarita se dejó ver en la galería, vestida de negro, con el rosario entre las manos. «¿Fue una desgracia?», dijo a quien preguntó. «Dios así lo quiso». Nadie se atrevió a contradecirla. El pueblo aceptó la versión con esa mezcla de duda y miedo que siempre la rodeaba. Algunos rezaron, otros bajaron la cabeza, todos callaron. Ismael no pudo sostener la mirada de nadie. Cada palabra le pesaba, cada paso lo delataba. El peso del crimen empezó a caerle encima como una piedra lenta. Doña Margarita, en cambio, se sintió invencible. Por primera vez, creyó que nada ni nadie podía detenerla. Pero en el silencio de la hacienda, algo más había despertado. Después de la muerte de don Joaquín, Ismael dejó de dormir. Las noches en la hacienda se le hicieron eternas. Cada crujido de madera, cada sombra que cruzaba el umbral, le parecía una advertencia. Sentía que algo invisible lo perseguía, algo que respiraba cerca de su nuca. Doña Margarita lo observaba desde lejos. No decía nada, pero esa calma suya era más peligrosa que cualquier grito. Lo miraba como quien espera que una presa se canse de correr. Fue entonces que Ismael lo entendió. No era libre. Nunca lo había sido desde que cruzó el portón de ese lugar. Pensó que venía a buscar trabajo, pero lo habían atrapado con ojos y silencios, con miedo disfrazado de órdenes. Empezó a evitarla. Se ofrecía para trabajos en los corrales, en los potreros más alejados. Alargaba tareas, fingía ocupaciones, hacía todo lo posible por no pisar la casa. Doña Margarita lo notó pronto. «No te escondas», dijo una tarde, parándose frente a él en el corredor. «Aquí nadie se va cuando quiere». Ismael no respondió. Bajó la mirada, apretó los dientes. Pero esa noche, el miedo se convirtió en decisión. Preparó pocas cosas: un machete, un pedazo de pan duro, una muda de ropa, nada que pesara. Ensilló el caballo con las manos temblorosas, sin prender luz. El cielo apenas clareaba cuando cruzó la reja. Miró atrás una última vez. No vio a nadie, pero sentía que la casa lo miraba. Salió al trote, luego al galope. El aire frío de la madrugada le cortaba la cara, pero no se detuvo. Cada paso era un latido de libertad. Al amanecer, doña Margarita encontró el cuarto vacío, el catre descendido, la silla vacía. El silencio fue breve. La rabia le estalló en el pecho como un trueno. Gritó, lanzó objetos, insultó a los peones que no sabían nada. «Tráiganmelo», gritó con la voz rota. «Vivo o muerto». Mandó hombres por los caminos. Recurrió a rezos viejos, a trabajos de brujería, a promesas de castigo eterno. Juró que lo haría pagar por cada paso dado fuera de su control. La noticia corrió rápido entre la gente. En el pueblo, las miradas cambiaron. Para muchos, la huida de Ismael fue la prueba final de que algo podrido había en la hacienda. Por primera vez, el miedo empezó a cambiar de dueño, y el nombre de doña Margarita dejó de imponerse con el mismo peso. La caída de doña Margarita no fue un trueno, fue un derrumbe lento, porque la justicia en el pueblo siempre llegaba tarde,
con los pies arrastrando y la mirada cansada, pero llegaba. Y esta vez venía con nombres, rumores convertidos en verdades, y silencios que ya no se aguantaban. Después de la huida de Ismael, la hacienda dejó de ser esa piedra muda que nadie se atrevía a mirar. Los peones comenzaron a hablar entre ellos con más libertad. Las cocineras cuchicheaban en la cocina sin bajar tanto la voz. Y en el pueblo, las miradas ya no se caían al suelo cuando ella pasaba montada en su caballo. La muerte de don Joaquín volvió a aparecer en las conversaciones, al principio en susurros, luego en pláticas abiertas, con detalles que ya nadie se molestaba en ocultar. Las versiones se multiplicaban, todos sabían algo, todos querían decirlo. Doña Margarita lo sintió. Por primera vez, el control se le escurría entre los dedos. Intentó imponerse como siempre, con gritos secos, órdenes duras, amenazas al aire. «Aquí sigue mandando la misma», dijo una mañana frente a los peones reunidos. «Y el que no esté conforme, que se largue». Pero esta vez, sus empleados no se callaron. Una sirvienta contó que vio a doña Margarita matar a don Joaquín con una almohada. Los testimonios se acumularon, no solo por ese crimen, sino por otros abusos y violencias que había cometido a lo largo de los años. Las miradas de los peones hablaban más que sus palabras. Y el nombre de doña Margarita, ese que antes callaba bocas, ya no alcanzaba para cubrir los pecados. La mujer más rica del pueblo vio cómo su poder se deshacía, cómo la hacienda ya no obedecía, cómo el miedo que tanto había sembrado ahora se le devolvía como eco vacío. Al final se la llevaron a la comandancia. Cayó presa no por un solo crimen, sino por varios. Quedó sola, metida entre otras mujeres que ahora compartían celda con ella. Pero en el pueblo todos sabían una cosa: la gente con dinero rara vez se pudre en la cárcel. Y no pasó mucho tiempo antes de que se empezara a murmurar que doña Margarita volvería a mandar, como siempre. Y así se contó su historia, por años. No como advertencia, sino como verdad. La mujer que lo tuvo todo, que no pensó en nadie más que en ella, terminó vencida por su propia crueldad. Sin lágrimas, sin redención. Así cayó doña Margarita, la más rica y cruel del pueblo. Vivíamos entre los cerros, donde la neblina baja espesa y el sol tarda en calentar. Nuestro rancho era pobre, con paredes de tabla vieja y techo de lámina que sonaba feo cuando llovía. Mi papá lo cuidaba con las uñas, a puro machete, sudor y fe en la tierra. Decía que lo único que hacía parir el campo era el trabajo, no los rezos. Mi mamá era distinta. Creía que la tierra tenía memoria, que las piedras escuchaban, y que no todo lo que se ve tiene explicación. Rezaba bajito por las noches, y siempre dejaba una veladora prendida para la Virgencita de Guadalupe, para que no se nos olvide que el mal también camina. Yo me llamo Javier. Ayudo en lo que puedo, trato de ser buen hijo y cuidar a mis viejos. No es fácil, pero en el cerro nada lo es. Todo empezó una mañana. La vaca Canela no quería dejarse ordeñar. Pateaba, mugía y tenía los ojos brillosos, como si estuviera viendo otra cosa. Mi papá se enojó, le amarró las patas y me mandó traer la cubeta. Cuando cayó la primera leche, mi mamá y yo vimos lo mismo. Negra, espesa, con olor a óxido viejo. ¡Jesucristo bendito!, gritó mi mamá dando un paso atrás. Esa leche no es de este mundo. ¡Mierda!, rugió mi papá tirando la cubeta al suelo. Mi mamá se arrodilló en la tierra, sacó un escapulario del mandil y empezó a rezar bajito. Virgencita, cúbrenos. Líbranos de lo que no es tuyo. Líbranos de esto, susurraba mi madre mientras se le escapaban las lágrimas. Esa noche, mi mamá puso 3 veladoras frente a la imagen de la Virgen. Una por nosotros, una por el rancho y una por la vaca. Los animales empezaron a actuar raro. El perro no ladraba. Los gallos cantaban en la madrugada como si fuera mediodía.
El aire se volvió pesado, como si se pudiera cortar con cuchillo. Y desde ese día, la sierra ya no dormía. Como si algo se hubiera despertado debajo de la tierra y no quisiera volver a callarse. Después de lo de la leche negra, nada volvió a ser igual. Al contrario, cada día se sentía más pesado, como si el aire se hubiera llenado de algo sucio. Las cosas empezaron a ponerse raras de verdad. Y nosotros empezamos a tener miedo. Las cabras se volvieron locas. Embestían la cerca, se mordían entre ellas, y una noche tumbaron la puerta del corral como si algo las hubiera empujado desde dentro. Mi papá les gritaba con el sombrero en la mano: ¡Quietas, carajo! ¡Apártense, malditas! Pero no se calmaban. Una de ellas vino directo hacia mí. No me dio tiempo de correr. Me tumbó con las patas delanteras y me cayó encima, gruñendo raro como si hablara. Yo grité: ¡Papá! ¡Papá me va a matar! Mi papá corrió con el machete. Gritó como nunca: ¡Suéltalo, desgraciada! Y le dio un machetazo en la pierna. La cabra chilló, sangrando, y se alejó a tropezones. Me dejó en paz. Mi madre me levantó temblando. Tenía la cara blanca. Esa misma madrugada mi mamá dijo que vio algo cruzando por la vereda. Un animal sin sombra, con patas de hombre y cuerpo de perro. Se persignó 3 veces sin decir palabra. «Aquí hay algo maldito», dijo más tarde mientras llenaba una cubeta de agua. Pero al mirar dentro del pozo, gritó. Soltó la cubeta que cayó con un golpe seco. «No, no. Dios mío. Javier, ven a ver esto». Me asomé y casi vomito. El pozo estaba lleno de larvas, gruesas, blancas, se movían como si hirviera ahí dentro. Hasta el perro, Toby, empezó a aullar. No al cielo ni a la casa, sino al cerro, a la punta exacta donde no crece nada. Aullaba bajo, como si alguien lo estuviera llamando por su nombre. Yo comencé a tener fiebre cada vez que el sol bajaba. Me temblaban los dientes. Sentía calor por dentro, como si me quemara el alma. Mi papá, que nunca creía en nada, una noche se sentó conmigo y dijo en voz baja, casi sin mirarme: «Aquí hay algo más viejo que nosotros». Y ya despertó. Y por primera vez vi miedo en sus ojos. Miedo de verdad, porque la sierra ya no dormía, y nosotros tampoco. Una mañana lo encontramos ahí, tirado frente a la entrada del rancho, como si hubiera querido salir o volver. Era Toby, nuestro perro, mi compañero, el único que me seguía a todos lados, que me lamía las manos cuando yo lloraba, que se acostaba junto a la puerta como si estuviera cuidando el mundo. Estaba con la boca abierta. De dentro le salían gusanos blancos, gordos, como si algo lo estuviera pudriendo desde adentro. ¡Toby!, grité corriendo hasta él. ¡No, no, no! ¡Toby, no! Caí de rodillas. Lo abracé aunque apestaba, aunque ya no respiraba. Sentí como si se me arrancara algo de dentro del pecho. Mi mamá lloraba atrás de mí, con las manos en la boca. Mi papá no dijo nada. Solo bajó la cabeza, fue por la pala y empezó a cavar. Mi papá lo enterró debajo del mezquite viejo, el mismo donde yo jugaba de niño. No rezamos, no hubo palabras, pero se le notaba en los ojos. Estaba roto, porque hasta él, que nunca creía en nada, ya no sabía qué estaba pasando. Él sabía, murmuró mi mamá más tarde. Por eso ladraba así, lo estaban llamando, y él se fue. Desde entonces ya nadie durmió bien. Se oían pasos en el techo, ramas que se quebraban aunque no había árboles cerca, puertas que se movían sin viento. Las noches eran largas, pesadas, como si el rancho respirara por su cuenta. Los vecinos ya no nos miraban, cerraban sus puertas cuando pasábamos. Solo una anciana del pueblo se nos acercó. Le habló bajito a mi madre con voz seca. «Por no dar, les están quitando», dijo, y se fue sin esperar respuesta. Yo no entendí qué quería decir con eso, pero empecé a notar cosas.
Todas las casas vecinas tenían altares en los patios, velas derretidas, frutas, fotografías y lo más raro, los niños siempre tenían fruta fresca, mangos, guayabas, incluso uvas. Aunque no era temporada, una tarde me topé con la misma señora. Me miró fijo, sin parpadear. «La tierra también tiene hambre», me dijo. Y siguió su camino, dejando atrás un olor a copal y silencio. Esa noche escuchamos cómo algo rascaba debajo de la tierra, como si Toby todavía no hubiera terminado de irse. Después de la muerte de Toby, el rancho se volvió más callado, más tenso, como si algo estuviera rondando, espiando desde el monte. Nadie lo decía en voz alta, pero todos lo sentíamos. El aire no era el mismo, ni la tierra, ni el silencio. Una noche de octubre, ya con el cielo cerrado y el olor a milpa seca, vi una luz entre los árboles. No era una fogata común, era alta, quieta, y el fuego no echaba humo. Parecía flotar, y lo más raro, no alumbraba nada. Me asomé desde la ventana, apretando los ojos. La vi claro. Salí descalzo al patio y me quedé parado, helado. El monte parecía mirarme. Corrí hasta el cuarto de mis padres y empujé la puerta. «Papá», dije con la voz cortada. «Hay una lumbre allá en el monte. Está prendida y no se mueve». «¿Qué dices, Javier?», dijo mi papá frotándose la cara. «Que hay fuego allá atrás, entre los árboles». Se levantó con el machete. Caminamos hasta el borde del terreno. Pero cuando llegamos, ya no había nada. Solo la oscuridad, el olor a tierra y unos grillos que cantaban flojo. «No hay nada», dijo él, medio molesto. «Andas alterado, mijo. Reza y vete a dormir. Mañana será otro día». No le dije nada, pero yo sabía lo que vi. La noche siguiente volví a verla. Ahí estaba, la misma lumbre, danzando sin hacer ruido. Me asomé otra vez al patio, y esta vez, además del fuego, escuché algo. Voces, como cantos bajos, repetidos. No entendía lo que decían, no era claro. Como si vinieran de debajo del monte, mezclados con el aire. Pensé en despertar a mi papá, pero algo dentro de mí decía que no, que si él la veía también, algo peor iba a pasar. Esa noche no dormí. Me quedé viendo al monte, esperando que la lumbre volviera. Bajé a la cocina, agarré la lámpara de queroseno. Mi mamá apareció de la nada por un vaso de agua, que ya no dormía. Me vio. «¿A dónde vas?», preguntó con los ojos rojos. «Quiero ver», respondí sin levantar la voz. Ella se acercó, me agarró del brazo con fuerza. «Si subes, ya no vuelves igual», dijo bajito. Y lo supe. Algo allá arriba me estaba esperando. Y esa lumbre no era para calentar, era un llamado. Ya no aguantaba más, cada mes, la misma lumbre, alta, temblando, en el mismo rincón del cerro. Algo me jalaba desde dentro del pecho. Quería ver, saber qué era eso que se encendía cuando todos dormían y el aire olía raro. Las cosas no paraban de torcerse. Lo último fue el maizal, seco, de un día para otro, como si alguien le hubiera chupado la vida con una sola mirada. Subí al cerro en luna nueva, cuando ni las luciérnagas se animan. Llevaba la lámpara, pero la apagué a medio camino. No quería que nadie supiera que iba. Caminé lento. El corazón me sonaba como un tambor en los oídos. Me dolían los pies. Pero no paré hasta que la vi, la lumbre. Y no estaba sola. Había gente en círculo. Al principio no supe quiénes eran, pero al acercarme los reconocí. Viejos del pueblo. El carnicero, el de la farmacia, uno que vendía frijol en la plaza, otros que yo solo conocía de vista, todos con la cara tapada por sombras. Cantaban bajito, en una lengua apagada, vieja. Repetían palabras como en susurro. No entendía nada, pero el miedo me entendía a mí. En medio del círculo había un niño, arrodillado, con el pecho pintado con tierra y ceniza. Tenía los ojos cerrados. No vi sangre.
pero vi un cuchillo en manos de uno de los hombres. Me cubrí la boca para no gritar. Corrí cerro abajo como si me siguiera el diablo. Me raspé las piernas, me caí, pero no paré hasta llegar a casa. No dije nada, ni esa noche, ni al día siguiente, ni al otro. Por 3 días, guardé silencio como si eso fuera parte del trato, como si hablar lo trajera hasta mí. En la mesa nadie hablaba. En casa, el ambiente era espeso, nadie sabía nada, pero algo nos apretaba el pecho. Y en el campo, las cosechas de los vecinos florecían como nunca. Elote grande, fruta dulce, hojas brillosas. Todo crecía, menos en nuestro rancho. Una tarde, un anciano del pueblo se me acercó con una sonrisa chueca. No tenía dientes. Ellos dan, por eso reciben, me dijo sin dejar de mirarme. Y esa frase no se me fue nunca, porque lo que hacen los viejos en la sierra no es por fe, es por hambre, es por trato. Le conté todo a mi papá, todo, lo que vi en el cerro, los cantos, los vecinos, el niño arrodillado y el cuchillo. No me dejó terminar. ¿Tú estás loco o qué, Javier?, dijo mi papá mientras se le encendía la cara. ¿Quién te manda a meterte en esas chingaderas? Eso es peligroso. ¿Y si te hubieran visto? Caminaba por la cocina mascando rabia, con los puños cerrados y la mirada dura. Yo solo agaché la cabeza. No sabía si tenía más miedo de lo que vi o de su reacción, pero cuando se calmó un poco, suspiró profundo y dijo: «Vamos con el padre Justino. Si alguien puede hacer algo, es él». El cura del pueblo nos recibió serio. Escuchó todo sin interrumpir. La leche negra, las larvas, los pasos en el techo, la muerte del perro, la lumbre en el cerro, y lo que vi con mis propios ojos. Al final, se santiguó. Agarró su cruz grande, agua bendita y una bolsita con sal. «Vamos», dijo el padre. «Si es de Dios, se queda. Si no, se va». Llegó al rancho al atardecer. Recorrió cada cuarto, murmurando oraciones mientras lanzaba agua bendita. «San Miguel, protégenos. Por la sangre de Cristo, líbranos del mal, Señor. Bendice este hogar y límpialo de toda sombra», dijo el padre Justino mientras rociaba las paredes con fuerza. Bendijo el pozo, tiró sal en las esquinas y enterró una cruz de palma en el corral. Mi mamá lo seguía con un rosario entre los dedos, rezando con voz baja. Yo caminaba con una vela encendida, sintiendo que el aire se espesaba. Pero nada cambió. Esa misma noche, las cabras atacaron otra vez. Se soltaron solas. Una se lanzó contra la reja como si algo la empujara. Al amanecer, nos enteramos de que el padre Justino gritó en sueños. Amaneció con marcas en el pecho, como zarpas. Tenía los ojos hundidos y la piel fría. «Yo no regreso a ese rancho», dijo sin levantar la mirada. «Allí no está Dios». Mi mamá rompió en llanto. Nunca pensó que un sacerdote, una figura santa, nos diera la espalda. Mi papá apretó los dientes, ensilló la mula y dijo: «Voy a buscar un curandero. Vamos a intentar todo, porque lo que hay aquí no es de Dios. Esto me huele a hechizo, a brujería». Y se fue, como quien no pide permiso. Solo respuesta. Mi papá volvió al rancho al tercer día, montado en la mula y con un hombre detrás. Era don Nicasio, un curandero del otro lado del río. Venía con sombrero viejo, camisa de manta y un morral lleno de hierbas y cosas que tintineaban al caminar. No saludó con sonrisa, ni se presentó con palabras bonitas. Bajó, miró el cielo, tocó la tierra con los dedos y olió el aire como si lo leyera. Caminó despacio por el rancho. Pasó las manos por las paredes. Se quedó un buen rato frente al pozo y luego miró a mi mamá directo a los ojos. «Esto no es maldición, ni brujería», dijo con voz seca. «Esto es un trato, un pacto viejo de sangre con la tierra, y no con cualquier tierra, con esta». Nos quedamos en silencio. Los vecinos, continuó don Nicasio, se reúnen cada luna nueva.
Hacen lo que se tiene que hacer, fuego, sangre y nombre dicho en voz baja. Por eso sus cosechas dan, por eso sus casas no tiemblan. Entonces por eso nosotros... Pregunté con miedo. Ustedes no son parte, dijo, sacando un puño de sal de su morral. Y cuando no das, la tierra cobra. Mi papá quiso discutir, alzó la voz, pero mi mamá ya estaba empacando. No quiero oír más, dijo ella con lágrimas. Yo no voy a enterrar a nadie más. Yo solo miraba al monte. Ya no quería respuestas, solo salir vivo. Aquí no hay cómo hacer nada, dijo don Nicasio extendiéndome la sal. Si no eres parte, mejor huir. Porque si te quedas, te toca. Y cuando toca, no avisa, solo jala. El sol estaba alto, pero sentí frío. Un viento raro cruzó por entre los mezquites y las gallinas se escondieron solas. El aire sabía a tierra mojada y miedo. Cuiden lo que aman, dijo él antes de subir de nuevo a la mula. Porque aquí, las raíces se alimentan de más que agua. Y así se fue, sin cobrar, sin volver la vista, como si supiera que lo peor aún no llegaba. Estábamos apavorados. Cada sombra parecía un aviso, cada crujido de la casa, una amenaza. Sentíamos que, en cualquier momento, podíamos ser nosotros los siguientes. Porque esa tierra, lo sabíamos ahora, no quería trabajo, quería sangre. Mi mamá no durmió esa noche. Se quedó empacando en silencio, con las manos temblorosas y la boca apretada en oración muda. Mi papá afiló su machete, aunque sabía que contra eso no servía. Y yo solo escuchaba. Escuchaba los sonidos del monte, los pasos en el techo, los suspiros del viento que ya no eran viento. Salimos al amanecer, sin mirar atrás. Cargamos lo que pudimos, cobijas, un poco de maíz, el retrato viejo de los abuelos. El resto, lo dejamos todo. Las gallinas, la cubeta del pozo, el sombrero de mi hermano que ya no estaba. Dejamos nuestras voces enterradas bajo el polvo de esa casa que nos crió y luego nos quiso devorar. La tierra crujió cuando cruzamos el puente viejo, como si se quebrara por dentro, como si nos sintiera partir. El cielo se puso gris. Una sombra larga que no tenía forma de animal ni de persona nos siguió desde el cerro. La vimos desde la vereda, deslizándose entre los mezquites, a lo lejos, sin prisa, pero sin irse. Mi mamá lloraba en silencio. Mi papá no dijo nada, solo apretaba los dientes, con el machete en la mano. Caminamos por kilómetros sin detenernos, como perros que huyen heridos. No sabíamos a dónde íbamos, solo sabíamos que no podíamos quedarnos. A veces salir es lo único que queda, dijo mi papá en voz baja. Yo no le respondí. Tenía un nudo en la garganta. En la última encrucijada del camino me volteé una vez, solo una. El rancho ya no se veía, pero el monte seguía ahí, quieto, enorme, respirando bajito, como si supiera que, aunque escapamos con el cuerpo, una parte de nosotros ya se había quedado, y esa parte, algún día, tal vez tendría que volver, aunque fuera arrastrada. No teníamos ya nada, ni tierra, ni ganado, ni certezas. Nos fuimos con lo puesto y el miedo a cuestas. Nos instalamos en otro rancho, lejos, en tierras que mi papá decía conocer de joven, cuando trabajaba para otros. Ahora, otra vez, tenía patrón, y se notaba que eso le pesaba en el alma. La tierra era buena, fértil, con agua clara y pasto verde. Las vacas daban leche, las gallinas ponían bien, y por un momento parecía que la calma nos abrazaba, pero no duró. La leche se agriaba al día siguiente, aunque saliera tibia y blanca. Las tortillas no sabían a nada. El perro del nuevo patrón aullaba sin razón cada vez que pasábamos. Parecía que la maldición nos había seguido, como si no fuera del rancho viejo, sino de nosotros. Una noche, me despertó un reflejo naranja en la ventana. Me levanté sin hacer ruido y salí. Allí estaba, la lumbre en el cerro.
más débil, pero igual. Bailaba en el aire como si supiera mi nombre. Me dolió el estómago del susto. Volví a entrar sin decir palabra. La mañana siguiente, mi papá nos pidió empacar de nuevo. Nadie discutió. Nos cambiamos otra vez y otra, siempre buscando un lugar donde no nos alcanzara el recuerdo, donde la tierra no hablara, donde no crecieran limones agrios ni amanecieran trapos con ceniza en el corral. Pero no importaba cuán lejos fuéramos. Cada vez que veíamos esa lumbre en lo alto, sabíamos que el trato no había terminado y que mientras no formáramos parte, siempre íbamos a ser los que huyen. El tiempo pasó más rápido de lo que uno quiere. Seguimos mudándonos de rancho en rancho, con el miedo metido en los huesos y el silencio haciéndose costumbre. Pero mis padres ya no aguantaron. Se cansaron de correr, de mirar por encima del hombro, de esperar la siguiente señal. Mi papá fue el primero en irse. Una mañana no se levantó. Amaneció frío, con los ojos abiertos y el machete en la mano, como si hubiera querido pelear hasta el último aliento. Ya mi mamá murió meses después. Se fue sin ruido, como vivió, rezando bajo las cobijas, pidiéndole a la Virgencita que nos cuidara, que ya no nos buscaran. La noche anterior me abrazó, me miró a los ojos y dijo bajito: si vuelve, no hables, no lo mires, solo cuida a los tuyos. Después cerró los ojos como si por fin pudiera descansar. Hoy vivo en la ciudad. Tengo hijos, tengo casa, tengo un trabajo que me alcanza para lo necesario. Aquí no hay monte, ni pozo, ni cerro. Pero cuando oscurece, cierro todas las ventanas, apago las luces y me siento en silencio. No es costumbre, es cuidado. A veces veo reflejos en el vidrio, sombras donde no debería haber nada, luces que no vienen de la calle ni de los vecinos. Sé que no terminó, solo se calmó, como un animal dormido que respira bajito mientras espera su momento. Mis hijos no entienden por qué no los dejo jugar afuera cuando cae el sol, por qué siempre les pido que traigan sal del mercado, por qué les enseñé a rezar sin usar nombres completos. Pero es que el miedo no se entierra, solo cambia de forma, de casa, de generación. Y yo sé, en lo más hondo de mí, que esa deuda todavía existe, que lo que la tierra quiere, lo cobra tarde o temprano, sin aviso, sin perdón. No importa dónde estés, porque cuando ella marca, ni la ciudad te salva. Y mi miedo es ese, que un día también los busque a ellos. Espero que esta historia les haya gustado. Es un placer para mí compartir esos relatos con ustedes. Comparte este video con otras personas para que sigamos creciendo y más relatos lleguen a más gente. Escríbeme sus experiencias y sus opiniones en los comentarios. Eso me ayuda a seguir mejorando. Si el video les gustó, por favor, no duden en escribirse y darle me gusta. Muchas gracias y un saludo nada cordiales a todos. Nos vemos hasta la próxima.